Good morning, student. Quien te habla es el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes la sección del quinto de secundaria en la asignatura de química. Vamos a ver el capítulo número 22, que lleva por nombre funciones orgánicas oxigenadas. Vamos a responder unos ejercicios o preguntas de la práctica y de los propuestos. Posteriormente te asignaré una tarea. Pero primero, chicos, vamos a visualizar un video que tiene que ver con lo que son las funciones oxigenadas. Adelante con el video. Describimos y concretamente ahora las funciones oxigenadas. Comenzaremos por aquellas que contienen enlaces simples carbono-oxígeno, es decir, los alcoholes, los fenoles y los éteres. En la nomenclatura de los alcoholes elegimos como cadena principal aquella cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo, y para numerarla lo hacemos comenzando desde el extremo que esté más cercano al grupo funcional, es decir, al hidroxilo. En este caso, por ejemplo, es muy evidente, ya que el grupo OH lo tenemos en la posición 2, si empezáramos por aquí lo tendríamos en la posición 4. En este caso tenemos dos grupos hidroxilo y entonces la cadena principal no es la más larga, sino aquella más larga pero que contenga los dos grupos hidroxilo. Y para numerarla adoptaremos aquella opción donde los localizadores de los grupos hidroxilo sean los más bajos posible. Aquí, por ejemplo, tendríamos una cadena de 4 carbonos, esto sería un carbono y esto el enlace carbono-oxígeno, y los grupos hidroxilo estarían en las posiciones 1 y 3. Si hubiéramos empezado por aquí, estarían en las posiciones 2 y 4. Bien, para construir el nombre del alcohol, hacemos terminar el nombre del hidrocarburo correspondiente en ol. Si hay más de un grupo hidroxilo, eso lo especificamos con los prefijos di, tri, etc. Y una vez teniendo el nombre del alcohol base, antepondríamos los nombres de los radicales ordenados alfabéticamente del mismo modo que lo hacíamos en los hidrocarburos. Aquí, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, tendríamos el 2-propil, 1,3-butanodiol. En las posiciones 1 y 3 tenemos los grupos funcionales, hay 2, y en la posición 2 el sustituyente, en este caso un grupo propilo. Los fenoles son alcoholes donde el grupo hidroxilo está unido a un anillo aromático, a una estructura aromática. Bien, en general reciben, ya que son sustancias muchas de ellas muy conocidas y que tienen bastantes aplicaciones, muchas de ellas poseen nombres tradicionales, pero en principio podemos utilizar la misma nomenclatura, es decir, hacemos terminar el nombre del hidrocarburo aromático en ol y con los localizadores correspondientes situamos los sustituyentes o radicales. También podemos emplear la nomenclatura orto, meta y para las posiciones 1,2, 1,3 y 1,4 respectivamente. También suelen nombrarse muchas veces como derivados del fenol. Por ejemplo, en este caso podríamos tener el 1,2-benzenodiol, el orto-difenol, o bien también podría emplearse el nombre tradicional que es pirocatecol. En el caso de los éteres hay dos formas de nomenclatura que pueden ser utilizadas. Hay una donde los radicales unidos al átomo de oxígeno los nombramos por orden alfabético y a continuación terminamos con la palabra éter. Por ejemplo, en este caso tenemos un radical etilo, un radical propilo, tendríamos etil, propil, éter. También otro modo de nomenclatura es tomar el radical más sencillo, hacerlo terminar en oxi y utilizar esa partícula como sustituyente del alcano en el carbono correspondiente. Por ejemplo, aquí tendríamos
un grupo etilo con el oxígeno. A eso le llamaríamos etoxi. El nombre general sería el alcoxi. Etoxi, propoxi, butoxi. Entonces tendríamos etoxi y ¿por dónde se une a este hidrocarburo, al propano, ese grupo etoxi? En el carbono 1. Por tanto diríamos 1-etoxipropano. Por ejemplo, aquí tendríamos como radicales el isopropil y el metil. Podríamos llamarle isopropil metiléter, pero también podemos considerar el grupo metilo con el oxígeno como grupo metoxi y nombrar entonces el éter del siguiente modo. Ya que el grupo metoxi se une al propano a través del carbono 2, es decir, que es el 2-metoxipropano. En este último ejemplo tendríamos los radicales butilo y propilo. Podríamos llamarle butil, propil, éter, recordemos el orden alfabético, o también adoptar el más sencillo como sustituyente y ese grupo propoxi, como iría unido al butano en el carbono 1, el nombre del éter sería 1-propoxibutano. Cuando tenemos insaturaciones o ramificaciones, bueno, pues aquí emplearemos los criterios que ya hemos visto en los hidrocarburos, siempre teniendo en cuenta que la preferencia la va a tener el grupo funcional. De hecho, por ejemplo, aquí tendríamos una cadena de 4 carbonos, en la posición 1, que es la preferente, está el grupo hidroxilo, y en la posición 2 tendríamos la insaturación. Por eso decimos 2-butén, para especificar que la insaturación está en el carbono 2, 1-ol. Aquí, por ejemplo, tendríamos una cadena de 5 carbonos, en la posición 2, la más baja posible, tendríamos el grupo hidroxilo, 2-pentanol, por tanto, pero entonces en la posición 3, como tenemos un grupo metilo, diríamos 3-metil, 2-pentanol. Bien, pues estas reglas podemos aplicarlas ahora al siguiente ejercicio práctico. Bien, chicos, ahora quiero que te ubiques en la página 44 y vamos a dar respuestas a esas preguntas que están allí, algunas de la práctica y unas de los propuestos. La primera pregunta dice lo siguiente, es de completación, dice: el formol es una disolución acuosa al 40% en peso de propanona, etanol, metanal, ácido fórmico o etanal. Ok, aquí me vas a marcar la opción C. El formol es una disolución acuosa al 40% en peso de metanal. Y marcas la opción C. Y avanzas con la siguiente pregunta. La siguiente dice así: de las siguientes proposiciones, las funciones oxigenadas son ternarias. Esta es verdadera, es correcta. El CH3CH2OH es alcohol etílico. Es correcto. El CH3COCH3 es una acetona. También es correcto. El valor de la atomicidad del metanol es 6. Bueno, el metanol es CH3OH. Y tiene por acá, de hidrógeno tiene 1 por acá y 3 por aquí, son 4. Del oxígeno tiene 1, son 5. Y del carbono tiene 1, son 6. Y eso es correcto entonces. ¿Ok? Por lo tanto, son correctas todas. Marca la opción A. Y avancemos con el siguiente o la siguiente pregunta. Dice así. Perdón, ya va. Me adelanté. Dice así: el grupo funcional de los ácidos orgánicos se llama oxi, amida, carbonilo, carboxilo, acilo. Me vas a marcar la opción D. El grupo funcional de los ácidos orgánicos se llama carboxilo, ¿ok? Opción D. Y avanzas con la siguiente pregunta que tenemos acá. Dice así: el primer miembro de la familia de la acetona
es metanona, etanona, propanona, butanona o ninguna de las anteriores. Bueno, el primer miembro de la familia de las cetonas es propanona. Vas a marcar la opción C. Y avanzas con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Las siguientes especies son, ok, C6H5OH. Esto se le llama fenol, ok. Ve marcando aquí, esto es fenol. Ahora, como es fenol, está entre la A y la C. Ahora fíjate en este, el C3H5OH3, o también conocido como C3H8O3, ¿ok? También se le conoce así. Y eso se le llama glicerina o glicerol también, ¿ok? Y el C6H5 se le conoce como fenil. Entonces sería la opción A. Fenol, glicerol y fenil. Marcas la opción A. Y avanzas con la siguiente pregunta. Pero vamos a ejercicios de los propuestos. Allí mismo en la página 45, los que tienes en la parte de abajo. Allí los últimos ejercicios empiezan allí con el primero. Nombrar. Bueno, aquí hay que nombrar cuál es el nombre de ese compuesto. CH3, CH2, CH2, CH2OH. Ese se conoce como butanol. Vas a escribir aquí butanol. También se le conoce como alcohol isopropílico. ¿Ok? Pero escribe butanol. Y pasemos a la siguiente. El CH3, CH2, CHO. Este se le conoce como propanol. ¿Ok? Y avanzas propanal, le dices. Como propanal. Y avanzas a la siguiente pregunta. Nombrar CH3, CHOH, CH2, CH3. Ok. A este se le conoce como butanol. Butanol. Otros le colocan 2-butanol. Pero si le quieres dejar así como butanol, no hay ningún problema. ¿Ok? Y avanzas con el siguiente. Acá tenemos entonces que nombrar este compuesto. El CH3CHO. Ese se le conoce como etanal. ¿Ok? Etanal. Bien, vamos con la siguiente pregunta allí. Tenemos la número 5 y dice así. Indique verdadero o falso. El alcohol etílico es muy soluble en agua. Eso es verdadero. La solubilidad de los alcoholes en el agua disminuye con el aumento de su peso molecular. Bueno, mira esto o escucha esto. Los alcoholes de bajo peso molecular son muy solubles en el agua. Ojo, los alcoholes de bajo peso molecular son muy solubles en el agua. Entonces, mira, la solubilidad de los alcoholes en el agua disminuye, o sea, si no son muy solubles, entonces eso es debido a que aumenta su peso molecular. Por lo tanto, esto es verdadero. Y vamos con la siguiente, dice así. El CH3CH2OH es un alcohol alifático. Bueno, los alcoholes alifáticos, esto es un etanol. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que quiero decirte con los alcoholes alifáticos? Los alcoholes alifáticos son aquellos compuestos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, esto es un compuesto alifático. Y lo vamos a dejar hasta acá. Te asigno de la tarea los ejercicios que están allí. Dale respuesta
a lo que puedas de allí. No hay ningún problema, pero sí quiero que por lo menos trabajes con eso de la tarea. Y me lo envías por WhatsApp en el transcurso de la semana. ¿Ok? Bien chicos, te deseo un feliz día. Hasta luego.